Vamos a recibir al flamante ministro de Ambiente, Adrián Peña. Gracias por esperarnos ahí. No, con mucho gusto. Se nos vino un poquito largo este tema. No, pasa que es un tema bien interesante, bien importante y, por supuesto, ¿no? Mi única preocupación es no cumplir con los demás compromisos. Yo sé que usted se tiene que ir rápido, así que por favor. le prometemos ser gusto, cortos también. Compartir. Pero a propósito, además de ministro, sos el timoneador de Ciudadanos todavía. Se fue Talvi y vos quedaste ahí un poco como articulando. Bueno, estoy coordinando el tema político, que en realidad era una tarea que ya estaba realizando desde antes, ¿no? Y te quería preguntar, la función es la misma. Para después a salir y irnos al tema de ambiente, ¿qué van a hacer con el tema de Manini, es decir, el tema del desafuero? Porque tiene que decidir Ciudadanos si acompaña o no ese desafuero, ¿no? Sí, precisamente. Yo integraba hasta el jueves la Comisión de Constitución y Códigos, que es la que analiza este tema, la que lo está estudiando, y en principio se va a expedir mañana sobre este asunto, y hoy tenemos la reunión de esta mesa coordinadora que creamos en Ciudadanos, y ahí presentaré mi informe y a su vez definiremos la posición. ¿Todo esto cambia? Ahí la tardecita. ¿Posturas divididas? ¿Hay posturas divididas dentro de Ciudadanos? Bueno, en realidad quien ha trabajado el tema hasta ahora he sido yo por estar en la comisión, y hoy lo vamos a comenzar a debatir, ¿no? Allí puede haber más de una posición, pero en definitiva todavía no lo tengo claro. Y creo que no. ¿Ese informe lo tiene de pronto hace tiempo o bueno, esta situación cambia un poco la perspectiva? Sí, el informe ya está pronto, ¿no? El informe ya está pronto, y creo que esto no cambia, no cambia la definición, porque aquí lo que estamos analizando en vinculación al desafuero de Manini son dos cosas: lo que exige la Constitución, que es básicamente determinar si existe o no causa, ¿verdad?, por la cual que es lo que sigue estableciendo el fiscal Morosoli, si nosotros entendemos que existe causal, digamos, y lo segundo, si están dadas las garantías para que, en caso de aprobarse el desafuero, el senador, en este caso, sea juzgado. Son las dos cosas que tenemos que evaluar nosotros, ¿no? Independientemente de todo esto otro, que por cierto es muy importante, ¿no? Sí. Es muy importante desde el punto de vista judicial y es muy importante desde el punto de vista político, claro. Muy importante. Claro, porque aparte, yo creo que aquí va a haber esto, incluso en la medida que accedamos a más información, como ha dicho la vicepresidenta Argimón, que existe más información todavía, bueno, habrá que ver cómo se sigue en esto. Yo creo que todavía estamos lejos de terminar. la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Bueno, ese es un comienzo, pero pueden haber incluso otras instancias. Hay que ver, aparecen aquí por lo menos algún indicio de responsabilidades políticas importantes. Claro, porque el Frente Amplio lo vota el desafuero. Hay divisiones dentro del Partido Nacional, y también ocurre lo mismo con Ciudadanos y con el Partido Colorado, y habrá que ver, ¿no? Porque ahí es donde se llega el número o no también, ¿no? No va a salir el desafuero, no sé, es un tema que seguimos hablando, no están los votos, punto. Me llama la atención que se siga hablando de esto. Bueno, porque todavía hay definiciones políticas en el medio, Martín. Y con este contexto. Con este contexto, y donde ya parece que apelamos a la sensibilidad para que de una vez por todas se conozca la verdad, ¿no? Bueno, uno como ciudadano quiere apelar a eso. Yo entiendo lo que dice Martín también, más allá y lo que decía el propio Randonea, que el propio Manini lo dice porque sabe que no se los van a sacar. En fin, yo qué sé. Es una interpretación de Randonea, ¿no? Sí, claro, por eso digo, como dice Randonea, ¿no? Más allá de lo que será nuestra posición en concreto, también tiene que quedar claro que aquellos legisladores que no estén votando el desafuero no es que estén a favor del ocultamiento ni que no se avance en esta materia, pues son cosas diferentes. O sea, acá se está tratando un tema puntual, concreto, y si en este caso concreto y puntual, vinculado al accionar del entonces comandante en jefe, hay mérito, hay causa judicial, si la hay, primero, y si están dadas las garantías. Por ejemplo, Mujica no está de acuerdo y en la votación se va a salir suplente, ¿no? Sí, así va a ser aparentemente. Bueno, vamos a ir al tema del Ministerio de Ambiente, ¿no? Pues es bien importante. Este tema también bien importante. Se tiene que ir, y si nos quedan ahí unos 10 minutos, 13 minutos por reloj nos va a matar. Para conversar. A propósito de, bueno, fue la presentación la semana pasada, se hablaron de cosas muy importantes, el tema del agua y de la contaminación como prioridad el tema de los residuos también. Hay una cuestión interesante que usted comentó, el de llevar a la currícula escolar materias vinculadas a la sostenibilidad. Eso me parece súper necesario e innovador. Ojalá que se pueda poner en práctica. Bueno, hay 800 millones, que es lo que le destina el presupuesto del Ministerio. Un poquito menos. ¿Un poquito menos? Bueno, un poquito menos, con 400 funcionarios. Ahora están funcionando en Torre Ejecutiva, todavía no tienen sede, pero
la van a tener, ¿no? Esperemos. De un momento a otro. ver, una cosa importante, los 400 funcionarios son los que ya están. Sí. Porque alguno dice, no, pero ya hay 400 empleados públicos más. No. Son los funcionarios que hoy están trabajando ya en las direcciones que integran el nuevo ministerio, que ya existen, que son la DINAGUA, ¿no? La DINAMA y la Oficina de Cambio Climático. En esas oficinas, en esas direcciones, ya hay trabajando en el entorno de las 400 personas. No es que aparezcan 400 puestos nuevos, ¿no? Aclaro eso porque alguno me lo ha planteado. Por otro lado, sí, nosotros, y hablamos del ministro, subsecretario y el director general de Secretaría, vamos a estar trabajando en Torre Ejecutiva a partir de estos días y el resto seguirá trabajando donde está. Esto está desparramado en diferentes lugares. La DINAGUA está en un lugar, la DINAMA está en otro, la Oficina de Cambio Climático está en otro. Nuestra idea es trabajar en estos meses en alguna opción en la que podamos llevar todo el ministerio a un solo edificio para trabajar todos juntos y que esto sea lo menos oneroso para el Estado posible, ¿no? En ese trabajo estamos y pensamos tenerlo definido en los próximos meses y que en el próximo año se dé ese traslado, digamos. Se habla de un ministerio chiquito, proactivo y todo lo demás. La otra vez hablábamos acá del tema del medio ambiente y que ya sería el momento de que el ministerio presente políticas innovadoras, no es reprimir, sancionar. Bueno, uno contamina, voy y le pongo una sanción. El otro hace algo que está mal en el reciclado, entonces voy y le hago una sanción. No, ir un paso adelante. Igual no es menor eso porque no se hace. Muchas cosas esas no se hacen. O se harán las dos. Hay que hacer las dos. Hay que hacer las dos. La sanción debe estar, pero también acá hay que liderar en cuanto a políticas, en cuanto a marcar rumbo. Y también hay que trabajar en muchas políticas desde la vía de los incentivos, ¿no? Me parece que eso colabora bastante más a veces que la represión o la sanción, la que debe estar, obviamente. A ver, yo creo que es un paso poner el tema de medio ambiente, priorizar el tema, es bien importante. Alguien decía que priorizar, en definitiva, de eso se trata gobernar, que pongo primero, que pongo arriba de la mesa, a qué le doy más importancia. Poner el tema ambiente en la prioridad ha sido una decisión del presidente de la República. Bueno, la institucionalidad esta que estamos creando es bien importante para eso. De hecho, ya hemos logrado poner en el primer plano algunos temas. Hoy mismo tendremos una reunión con el presidente de la República, por lo que hemos hablado vinculado al agua potable. Bueno, permite precisamente que estos temas estén en otro nivel, ¿verdad? Creo que el rumbo productivo del país, el rumbo industrial, el rumbo económico tienen que ir alineados con la política ambiental. Y de eso se trata un poco la creación del ministerio y de ir alineando esas decisiones, esa toma de decisiones, a la política que el ministerio vaya marcando. Hoy las competencias del ministerio son las que son, hoy es un ministerio de este porte, pero la idea es que en la medida que mostremos gestión, que mostremos músculo y eficiencia, me parece que hay algunas otras áreas que deben ir viniendo a este ministerio, pero poco a poco. Primero hay que armarlo, empezar a caminar y ya llegará el tiempo de correr, ¿no? Se va a evaluar lo ya hecho, por ejemplo, pienso en la ley del tema de las bolsas plásticas y si se hace un buen análisis, ¿se piensa en avanzar como por ejemplo en una ley sobre los plásticos de un solo uso? Bueno, nosotros hay una ley votada que es la 19.829, que tiene que ver precisamente con el tema residuos. Es una ley bastante amplia, por lo cual su reglamentación es fundamental y ya estamos avanzando en la reglamentación de la ley. Es el primer trabajo que vamos a tener en esta materia, bajar a tierra esa ley que establece un plan integral y nacional para la gestión de los residuos. Ahí entran un montón de componentes, se definen cada uno de los tipos de envase, cómo se puede priorizar y así se puede desdoblar esto en determinadas herramientas, que pueden ser, por ejemplo, la utilización de algún tipo de plástico, el incentivo a utilizar algún tipo de mezcla que permita, por ejemplo, a los industriales o exigirle también a algunos industriales que los envases tengan un porcentaje, por ejemplo, de plástico reciclable, es decir, o reciclado. Acá, en materia de residuos, tenemos que trabajar en tres cosas. La primera es reducir. Para reducir tenemos que trabajar desde el consumo, desde la industria, desde los supermercados. Recuperar, que es muy importante, ¿verdad? Para eso también podemos tener incentivos o podemos tener lo que se conoce, por ejemplo, como precio de depósito. Es decir, hacer lo mismo que hacemos con el retornable, que yo te cobro por el descartable un dinero que cuando vos lo devolvés, te devuelvo el dinero y yo me hago, en ese caso, el descartable. Y puedo recuperar para después reciclar. A la responsabilidad del empresario también. Bueno, la ley define lo que se conoce como responsabilidad extendida, ¿no? Y ahí se pueden definir algún tipo de obligaciones para el industrial. Pero
tenemos que trabajar mucho también con el consumidor, porque en definitiva muchas veces lo que se traslada directamente a la industrial termina siendo trasladado a los precios. ¿Pero qué tipo de a los costos. responsabilidades? De repente obligarlo, que es una disposición que les indique que tienen que reciclar, reducir o Utilizar reutilizar dentro de la determinado empresa. porcentaje, tratar de pasar en la medida de las posibilidades a envases retornables si el producto lo permite. ¿Beneficios fiscales Obligar también? Beneficios fiscales, incentivos de ese punto de vista. Siempre con todo este tema el problema es, ¿habrá funcionarios para controlar? Bueno, esa es otra punta. Bueno, tenemos que tratar de que los haya, tenemos que fortalecer la Dinama, es fundamental. También tenemos que ordenar la carrera administrativa, ya estamos trabajando con Servicio Civil en eso. Es decir, hoy muchos de los inspectores que tiene Dinama son contratados, es decir, no son funcionarios del Estado. ¿Qué tenemos que lograr? Que lo sean, ¿no? Que el inspector no sea un privado que contrato por 2 años y luego veo si le renuevo o no, porque el privado obviamente debe ir a la actividad privada después. Y muchas veces tienes que inspeccionar a alguien para el que estuvo contratado. No sé si me explico. Entonces hay que ordenar todo esto y en la medida que podamos ir pasando estos que son contratados al ámbito estatal, sobre todo los inspectores, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con un reordenamiento de la carrera funcional que se va a hacer en todo el Estado, pero que va a arrancar por este ministerio, que va a ser un ministerio piloto en este sentido, y en eso estamos trabajando con Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil. Genial. Por abril o mayo del 21 tendremos pronta, es la expectativa, esta reforma Bien. o esta reestructura, digamos. Antes de cerrar, ¿cuál es el foco que tendrá el Ministerio en UPM y esta interpelación que va a hacer este Lust también dentro de poquito? ¿Es un ¿hay regalo? interpelación? Parece que sí. No, yo acordé con mi amigo Luz 2 meses sin ¿No? interpretación. ¿Sin interpelación? ¿Es un regalo UPM o es un dolor de cabeza? ¿Qué pasa con ¿Es UPM? un regalo o un dolor de UPM cabeza? es una inversión necesaria que el país decidió realizar. Lo que se hizo, se hizo. Hoy lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir nuestro rol, que es el rol de Contralor, ¿no? Y estar allí, y cada uno de los permisos en los que viene avanzando UPM, que son muchos porque permanentemente se están haciendo autorizaciones y está cumpliendo determinadas etapas porque la obra lleva determinadas etapas, bueno, es ser bien riguroso con el cumplimiento de la normativa y la legislación. Y si no cumple, aplicar lo mismo con cualquier otro emprendimiento. Hay que ser bien estrictos y bien rigurosos en el control. En el Ministerio de Ambiente van a contemplar integrar silvicultores. La otra vez estuvo aquí el ingeniero Raúl Nin, especializado en forestación, un hombre que sabe mucho de árboles y del monte nativo. Bueno, él decía que ya no da más el Uruguay, ya no se pueden seguir plantando árboles por gente. Entonces, Bueno, desde ese punto de vista, a ver. ¿van a recibir asesorías Sí, para ver, mantener el equilibrio la ecosistémico, materia, ¿no? La materia Porque es del, un país muy chico La materia del Ministerio es bien transversal y hay muchas competencias que no están hoy en el Ministerio, que seguramente con el tiempo, como decía al principio de la nota, vengan a este Ministerio, pero hoy están en diferentes áreas, ¿no? El monte nativo, por ejemplo, la extensión del monte nativo ha aumentado en los últimos años en Uruguay y eso depende hasta ahora de la Dirección de Forestación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Luego hay otro capítulo, ¿verdad?, que tiene que ver con la forestación en sí, ¿no?, que es un tema más polémico, ¿no? Y aquí la gran discusión es la forestación en zonas que no son de prioridad forestal. El Uruguay todavía tiene muchas hectáreas de prioridad forestal, muchas, pero muchas todavía, de prioridad forestal, es decir, lugares donde se puede forestar. Acá el gran problema, ¿no?, y se hará o no, dependerá, algunos dicen que se puede aumentar, no se puede aumentar, no sé, es otra discusión. Acá el gran tema es tener muy claro los lugares donde no se puede forestar. Allí hay una doble limitante, una es a una cantidad determinada de hectáreas y otra es a un porcentaje del predio en el que se planta, ¿no? Este es un tema bien específico que hay que explicarlo muy bien. Por ejemplo, en un territorio, en un campo, en un espacio donde en términos generales el suelo no es de prioridad forestal, a veces hay espacios dentro del mismo campo que sí son de prioridad forestal, ¿no? Porque eso se da, eso son las características del suelo nacional. Quiero decir, yo también estoy preocupado por no avanzar, ¿verdad?, en forestar en zonas que no son de prioridad forestal. En términos generales, eso no es rentable. Una zona que no es de prioridad forestal tiene un índice de coniac bastante más elevado y es mucho más rentable plantar cualquier otra cosa que árboles. En términos generales, digo, ¿no? Si vamos a lo específico, bueno, habrá casos de todo tipo. Pero sí tenemos que cuidar eso. Y esa es la preocupación que tienen también muchos legisladores y la comparto. Es decir, donde no es prioridad forestal, no hay por qué forestar. Otra es la historia. Por eso, pero el y no tema es resuelve. que si resistimos una tercera planta de celulosa. Ah, bueno, ¿no? ya eso es otra cosa, ¿no? Hoy no hay árboles para una tercera planta de celulosa, así que en todo caso habrá que ver si se puede forestar más
¿no? En los lugares donde está permitido y si en todo caso esa otra planta se instalará. No, estamos comenzando Ahí va. esta Bueno, nos quedó pendiente el tema de cómo van a controlar. Pero mirá que yo vuelvo cuando me inviten Bueno, y con mucho gusto. lo dejamos para la próxima. El contralor que se hace a la producción en general, ¿no? Y todo lo que se vierte en los cursos de agua. El Río Negro es uno, y bueno, Santa Lucía, todos. ¿Cómo se va a trabajar con los productores? El control de los procesos productivos es de las cosas más importantes que ¿Cómo tenemos que hacer. se va a educar a los productores, ¿no? Hay que trabajar mucho con el Ministerio de Ganadería. Hoy tenemos una oportunidad porque justo con el Ministro de Ganadería somos amigos y hasta compañeros del sector. Es una oportunidad para comenzar a trabajar en políticas en conjunto. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Se está creando la Comisión de Agroecología que establece la Ley de Agroecología. Y bueno, y el trabajo en las cuencas tiene mucho que ver con los procesos productivos y con el ordenamiento de los procesos productivos. Bien, ¿y los chiquilines van a estudiar entonces sustentabilidad en la escuela? Sí, así es. Ya en el próximo año se incorporarán en los programas de estudio la materia ambiente y desarrollo sostenible. Esto es algo que ya hemos hablado y está confirmado por las autoridades. Que los chiquitos le enseñen a los grandes. Bueno, nosotros Eso está pasando ya, ¿no? Ya está pasando, Sí. es decir, las nuevas generaciones son mucho más conscientes y tienen mucho más incorporados estos conceptos que en mi caso, por ejemplo, y creo que el otro día yo lo decía, la prevención es lo fundamental, lo que no hemos prevenido es lo que estamos pagando caro ahora, entonces trabajar en educación y formación es fundamental. Con estas generaciones en las que estamos en deuda, notoriamente en materia de ambiente, el camino es trabajar en educación, para que puedan ser responsables en el marco del uso de su libertad. Y eso es lo que tenemos que lograr. Peña, ¿no? usted tendrá que ser un gran articulador, porque uno ve los cometidos del ministerio y ve los programas o los cometidos de las intendencias, todas, en todo el territorio, y bueno, hay muchos temas que están en conjunto, tendrá que bueno, avanzar desde manera firme con las intendencias. Se trata de eso, tenemos que trabajar con todos los organismos que tocan temas de ambiente, agro, industria, turismo, ¿verdad? Sí, con pero a las veces propias con los empresas ministerios públicas. es más fácil porque de Bueno, alguna manera y ni que hablar con las somos intendencias. parte Pero del mismo ejecutivo. las intendencias están muy abiertas a trabajar con nosotros en este sentido. Ajá. Sí, hay una gran apertura, digamos, a trabajar en estas políticas. Vienen nuevos. Sí, pero todos tienen interés en trabajar en políticas. Se van a generar muchas direcciones de ambiente en las intendencias, en lo que estoy viendo en los programas de gobierno, en las recorridas por el interior. Creo que va a andar bien la cosa, que es la posibilidad de aterrizar en el territorio de las políticas. Entonces nosotros vamos a hacer mucho uso de los gobiernos. Hay que descentralizar Le también deseamos estas muchísima políticas. suerte y lo vamos a invitar muchas veces. La preciso toda, ¿no? Y vengo las veces que me inviten. Claro que sí, así va a Siempre. ser. Muchas gracias.